Nos da gusto saludar como cada semana al maestro Alfonso Partida Caballero. Buenas tardes. Buenas tardes. Más bien el gusto es para un servidor, que el día de hoy haremos una pequeña semblanza de algo que huele mal, que vuelve a crear otro ambiente de corrupción en las altas esferas del gobierno mexicano. Eduardo Medina Mora es ministro de la Corte actualmente. Se ha desempeñado en varios cargos como Procurador General de la República, Secretario de Seguridad Pública, Director General del CISEN, ese organismo de investigación política, etcétera, Director Corporativo de Planeación Estratégica de varias empresas importantes a nivel nacional, ha sido asesor del equipo negociador del Tratado de Libre Comercio, fíjense nada más en qué, en prácticas desleales de comercio, inversión y reglas de origen. Consejero nacional del Consejo Coordinador Empresarial y miembro del Gabinete de Seguridad Pública y del Consejo de Seguridad Nacional, así como embajador de México en el Reino Unido, embajador en Estados Unidos y actualmente desde el 10 de marzo de 2015, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Medina Mora es un hombre del sistema de poder mexicano, de las altas esferas, y tiene amigos en los partidos como el PAN, como el PRI, entre muchos otros. En ambos periodos de gobierno, tanto de Fox como de Calderón, así como del propio Peña Nieto, obtuvo cargos como un eslabón transeccional de la política mexicana. Fox lo nombró Procurador General de la República, director del CISEN, entre muchas otras. Peña Nieto como lo propuso al Senado como ministro de la Corte. Esta introducción nos sirve de preámbulo para analizar un reporte de actividades corruptivas sospechosas del cuestionado ministro Medina Mora y Casa, en razón de un reporte no mexicano, hay que aclararlo, de la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido, quien detectó transferencias millonarias a cuentas del ministro por más de 100 millones de pesos. Los bancos involucrados son HSBC UK de Londres por un total de 2 millones de libras esterlinas que le fueron depositadas en sus cuentas. Por otro lado, el Tesoro de Estados Unidos documentó entre 2016 y 2018 más de 2 millones de dólares en el mismo banco, pero ahora de este país. Según el Universal, esas transferencias suman en total más de 102 millones de pesos que superan con mucho los ingresos del ministro. Dicho informe vincula varias cuentas a Medina Mora. Las autoridades del Reino Unido observaron y reportaron como sospechosos los movimientos y transferencias del funcionario mexicano al considerarlo persona políticamente expuesta. Aquí lo raro es que en México no se detectaron este tipo de movimientos. Los reportes, tanto británicos como estadounidenses, dieron pie a una investigación también que apenas inicia el gobierno de México a través de la Secretaría de Hacienda. Se detectó también una empresa, según el periodista Salvador García Soto, llamada Compulsaciones y Asociados, con un pago de más de 10 millones de pesos que no aparecen en sus declaraciones patrimoniales. Del 2012 al 2018 envió transferencias bancarias por más de 29 millones de pesos. Más de 10 millones por concepto de compra de acciones para familiares y amigos, entre otros. Sus declaraciones no señalan ingresos ni dividendos de las empresas mencionadas, no justifica la adquisición de muchas acciones. Por otra parte, dicha investigación lo menciona como accionista de otras empresas como Promotora Agroindustrial y Florícola SADCB, entre otras llamadas como Polímeros Aztlán SADCB
Y esas transferencias, hay que señalarlo, corresponden al periodo del ministro de la Corte de 2016 a 2018. Es importante señalar que dicho ministro Medina Mora no solo enviaba dinero a aquel país desde México, sino que también lo transfería desde HSBC de Estados Unidos como una especie de movimiento sospechoso para darle la vuelta al dinero que en la actividad que realizan, que es la actividad que realizan las empresas, en este caso, fraudulentas para evitar el rastreo de dinero, o dicho de otra forma, de lavado de dinero, como ya se hicieron los documentos de los Panama Papers, entre otros. Solo esperamos que Medina Mora aclare para esto que por supuesto no huele nada bien y vislumbra otro escándalo de corrupción desde las esferas judiciales mexicanas. Hasta aquí mi comentario. ¿Por qué nada más en otros lados alcanzan a ver todo esto que pues aquí en nuestro país no se aprecia, maestro? Pues porque el sistema de procuración de justicia está totalmente podrido, no tiene una actividad eficaz, eficiente, y bueno, pues ahí está el problema de no tener autoridades que no sean nombradas por los políticos. Pues fíjense nada más, Medina Mora fue procurador y es ministro de la Corte. ¿De qué estamos hablando? De procuración y administración de justicia en su más alto nivel. Y entonces, por eso, ¿cómo van a funcionar las cosas? Y precisamente con esos cargos que ha tenido ese antecedente, ¿cómo volver a creer, si es que se puede, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que pueda llegar a ser imparcial en ese y otros muchos casos? Bueno, estamos viendo el caso de Pemex, que está sustanciándose actualmente y que esperemos que ahora sí le den esa eficacia que requiere el sistema judicial, pero ya vemos que, bueno, los amparos están muy por encima de la justicia, ¿no? En este caso. Justo de este tema le quería preguntar, maestro Alfonso Partida. Sí. Lozoya recibe esta suspensión definitiva, obtiene esta suspensión definitiva, es decir, pues ahora no le van a poder detener por ninguno de los asuntos que se le imputan. Sí, efectivamente, él obtuvo una suspensión definitiva, que esto representa que no se le puede detener, pero que hay que poner cuidado en virtud de que tendrá que presentarse ante el juzgado de amparo para rendir su declaración, y ahí es donde el propio juzgador le puede imponer una medida cautelar, que es la prisión preventiva oficiosa. Hay suficiencia probatoria en virtud de que tiene fondos en el extranjero. Él viaja constantemente tanto a España como a Estados Unidos y a otros países. Entonces, se puede presumir, si el Ministerio Público Federal hace sus alegatos y prueba esto, el juez puede fincarle una medida cautelar, que es prisión preventiva, en virtud de que puede sustraerse de la acción de la justicia. Esto, acordémonos que las medidas cautelares, sus fines son muy claros. Garantizar que no se sustraigan de la acción de la justicia los imputados. Ahora, el punto es, esta investigación, esta transferencia millonaria la hace Reino Unido a través de su agencia. Y Estados Unidos. Y Estados Unidos. ¿La participación de México tendría que ser esa? ¿La que acaba de hablar de prisión oficiosa? Sí. ¿O lo tendría que ser qué gobierno? ¿Cuál de los tres? ¿Estados Unidos? No, es que estamos hablando de dos cosas. Lo de Medina Mora es con el Reino Unido y Estados Unidos. Y en el caso de Pemex, Lozoya, estamos hablando de autoridades mexicanas, que tiene conexión con otras latitudes, ¿no? Con Brasil, con Islas Caimán, por ahí. Y entonces tendríamos que ver el caso por separado de cada uno. Pero sí, efectivamente le pueden fincar una medida cautelar bastante cuantiosa, como la que le están fijando al religioso de Jalisco,
emito el nombre para no crear suspicacias, que son cerca de 400 millones de dólares. ¿No? A ver de dónde lo sacan. ¿No? Bueno, maestro, muchas gracias. Gracias a ustedes. Son las 2 de la tarde con 40 minutos. Momento de hacer una pausa y regresamos con más información y comentario de ustedes.